Bienvenidos a este nuevo episodio de Diferente y Mejor, el podcast. En el día de hoy tenemos el honor de conversar con un arquitecto, una persona que ha trabajado todo el tema de urbanismo, beca Fulbright, trabajó en la ley de ordenamiento territorial, pero lo más importante, es un orgullo de San Cristóbal. Marcos Barinas, bienvenido hermano a este nuevo episodio. Bueno, gracias por la invitación y tenemos que decir que es Marcos Barinas Uribe. Para que se vea que es más San Cristóbal de lo que... Más unido todavía. Yo siempre he dicho que si a mí me hacen uno de esos estudios de genes, que hacen de que tus genes son vienen de África, de Europa, no van a pasar del río Jaime y el río Nizao. Este episodio es presentado gracias a nuestros patrocinadores, Grupo Sánchez y Sánchez, con sus marcas World to Drink, refrescándote en cada momento, y Celulares Wilca, tu aliado en tecnología. DT Academia de Danza, donde el talento se forma con pasión. Noni Things, los mejores postres artesanales para endulzar tu día. Hablemos un poquito, Marco, de aquí de San Cristóbal. ¿Qué hiciste en tu niñez? Yo sé que tuviste que salir en un momento del país en la beca, pero hablemos un poquito de tu trayectoria aquí en San Cristóbal, porque sé que has hecho vida aquí en algún momento, ¿verdad? Hablemos un poquito sobre eso. Bueno, sí, imagínate, yo soy hijo de familia que son de San Cristóbal, Barinas y Uribe, y si bien nací en la Gómez Patiño, en la capital, viví aquí mis primeros 8 años en la Constitución. Y después de esos años formativos, yo seguí viniendo a San Cristóbal. Yo venía prácticamente todos los fines de semana. O sea que yo viví, digamos, mi infancia completa, primera infancia completa aquí, y hasta mi adolescencia, viajando a San Cristóbal constantemente. Y también viví el periodo cumbre de la vida nocturna en San Cristóbal con Luigi, Magic Disco y todo eso. Ay. Antes no se hablaba de teteo, pero aplica. No había teteo, pero había Luigi y Magic Disco. Eso era así. Yo iba a los matinés a veces, me dejaban y me escapaba. Los jueves formales de Luigi, veníamos nosotros de allá, de un grupo de muchachones aquí a encontrarnos con los mayores ahí en Luigi. Cuando te daban permiso, ¿verdad? Ya lo sabes. Y hablemos un poquito de tu formación académica, ¿verdad? Porque aunque ahorita mencioné el tema de la beca Fulbright, el tema de tu participación muy importante en todo lo que tiene que ver con la ley de ordenamiento territorial, ¿verdad? Y que de hecho San Cristóbal es uno de los planes pilotos de esa ley, Sí. ¿verdad? Hablemos un poquito de tu formación antes de entrar en materia con esos temas. Explícanos un poquito esa trayectoria, ¿verdad? Desde tu bachillerato, la universidad, el grado, que sabemos que estudiaste en UNIBE, y por ahí. Bueno, es difícil hablar de uno. Si es de lo académico, mira, yo soy arquitecto. Yo me gradué de arquitectura en UNIBE, en la Universidad Iberoamericana, hace un tiempito, en el 92, 1992, me gradué de arquitecto de la Universidad Iberoamericana. Y yo desde que estaba estudiando arquitectura ya yo entendía que mi tema era el urbanismo. O sea, a mí siempre el tema de la ciudad me apasionó. Era el tema que yo desde inicios de la carrera era lo que a mí me interesaba. Y eso me llevó a querer hacer una especialización en urbanismo, que en aquel momento no era tan común. Ahora todo el mundo tiene que tender a tener una maestría. En aquel momento no todo el mundo tenía esa aspiración de hacer estudios graduados. Y yo decidí seguir esa vocación y me fui con una beca Fulbright a los Estados Unidos. Hice un programa de doble titulación en arquitectura y diseño urbano, que lo hice en 2 universidades. Una que es la Universidad The Catholic University of America en Washington, D.C., y el Instituto de Arquitectura de California del Sur en Los Ángeles. Okay. Y ahí tuve mi formación ya profesional en el área de
del urbanismo. Y cuando terminé la carrera, estuve yendo a diferentes ciudades a explorar un poco diferentes contextos. Viví en San Juan, Puerto Rico, viví en Caracas, viví en Barcelona. Y en un momento me dio el tema de explorar una escala más grande. De decir, mira, ya no es la ciudad, es el territorio. Y fui a la Universidad de Chile y hice otra especialización en el área de ordenamiento territorial, medio ambiente y asentamientos humanos. Y digamos que esa ha sido mi formación. Sí, pero sí, sabemos que va un chin más allá con esa formación complementaria de congreso, esa parte internacional, así que sabemos de eso, de que tú no te quedas, no te has limitado nunca a esos estudios, ¿verdad? No, nunca. Uno siempre está actualizándose. Inquieto. Sí, claro. Y uno aprende de la vida profesional también y de la vida académica, porque yo me he mantenido siempre dando clases. Y uno aprende mucho en la universidad con los estudiantes y eso, y explora nuevas ideas y demás. Sí, no, y más en este tiempo con el acceso a la información, que es vital. Marco, escribiste un libro, Urbanista de Cabecera. Ajá. Dime, ¿qué te llevó a ti a escribir ese libro? Bueno, yo no escribí ese libro. El libro es básicamente una compilación de textos que yo he escrito sobre la ciudad de Santo Domingo, específicamente sobre la ciudad de Santo Domingo. Pues en los últimos 20 años. Entonces, la editora nacional, que la dirige Rubén Lamarche, ellos se vieron interesados en esos artículos que yo escribí y me pidieron que los compilara en un libro, ¿no? Para mí fue una sorpresa porque yo no tenía ninguna intención de publicar esos artículos. Eran artículos que se habían publicado en revistas, periódicos o artículos profesionales o de investigación académica, ¿no? Que no tenían intención de compilarse en un libro. Entonces, para mí fue incluso muy difícil porque cuando él me lo pidió, eso implicó que yo tuve que compilar esos artículos, ponerlo en una sola edición, y era como verte a ti escribiendo hace 20 años. Sí. Hay cosas en las que tú no estás de acuerdo contigo mismo, tú sabes, y era muy difícil uno, editando ese libro, tratar de mantenerse honesto a lo que tú pensabas hace 20 años y no cambiarlo, tú sabes, porque tú te veías tentado a cambiar lo que decían esos artículos, porque claro, de alguna manera tú piensas diferente y escribes diferente. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo escriba tan complejo? Tú sabes, que yo escribía tan complejo. Y yo decía, mira, tengo que dejarlo así, porque así era que yo escribía hace 20 años, ¿no? Entonces, fue casi como un reencuentro conmigo mismo. Entonces, yo pensaba, ni siquiera entendía por qué la editora nacional se veía interesado en publicar ese libro. Y después resultó que fue el libro más vendido. Adiós las gracias. de la editora nacional. En la feria del libro se agotó, en 3 semanas se agotó el libro. Y fue una sorpresa, ¿no? Porque yo de verdad que no tenía eso en mi norte, la idea de publicar esos artículos. Tú has sido un crítico constructivo de la falta de planificación. Créeme que incluso te daba seguimiento desde antes. Y si pudiera ser destructivo, lo sería también. No, pero has sido un crítico constructivo porque cada vez que hablas, sobre todo de esa falta de planificación, lo haces de manera constructiva, es decir, haciendo propuestas. Hay mucha gente que simplemente se va a hacer la crítica, decir que todo está mal, sin decir ninguna posibilidad de solución. Y te he visto en otras entrevistas, en cosas que publicas, y siempre has sido un crítico constructivo en ese tema de la planificación. Y ahí quiero preguntarte, mencionando incluso mucho a Santo Domingo, por esa parte de las inundaciones y demás, y más ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos recientes pasando lo de la tormenta Melissa. ¿Cuál tú crees que es el mayor problema en términos de planificación que tiene el país? Y obviamente luego yo quiero que tú me aterrices eso aquí a San Cristóbal en caso de que lo consideres pertinente. Bueno, esa es una pregunta profunda, porque yo recuerdo, no hace
10, 20 años, yo decía que en la República Dominicana el urbanismo no era posible. Y era porque no se habían dado los elementos para que pudiera existir la práctica del urbanismo de una manera correcta. Urbanistas hay, y muy buenos. En nuestro país hay muy buenos planificadores urbanos, excelentes planificadores urbanos, algunos bien formados académicamente, otros por su experiencia práctica de tantos años, todos excelentes planificadores. Pero la práctica del urbanismo era inexistente. O sea, nadie en su sano juicio podía entender que podía haber un profesional que se dedicara a eso. Ya ahora con una serie de instrumentos, como la misma ley de ordenamiento territorial, que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en esa ley, sino también por el hecho de que la República Dominicana ha crecido de una manera exponencial, las ciudades, tanto que ahora se habla de que la República Dominicana es 80% urbano, ¿no? Entonces eso ha llevado a que exista realmente una preocupación por el tema de la ciudad y, y el crecimiento urbano y el impacto que el crecimiento urbano tiene en la agricultura, en los recursos naturales, en el recurso agua y en la seguridad de las personas. Hay inundaciones y las inundaciones no solamente, se inundó, es que mueren personas, tú sabes, y se pierden bienes importantes. Entonces eso ha generado entiendo yo, una preocupación genuina por el Estado hacia el tema del urbanismo. Eso no significa que, aún así, que sea una profesión bien paga o bien, no solamente bien remunerada, sino que sea una profesión a la que se le tenga respeto. Casi siempre cuando llega un urbanista, ahí llegó el urbanista a dañarnos la fiesta, tú sabes, como a fuñir. No sé si ustedes conocen el chiste ese del león sordo. De que ahí llegó el sordo. Ahí llegó el león sordo a dañar la fiesta. O sea, hay una fiesta aquí con el desorden, con la falta de planificación, con la improvisación. Y de repente llega gente que te dice, no, mira, ¿sabes? Los resultados de eso son en 10, 15, 20 años. Es como que, pero ven acá. Oye, yo estoy en un proyecto político, yo tengo que tener solito en 4 años. ¿Cómo tú me vas a decir que eso en 10? ¿Sabes? Entonces, mira, yo lo siento, pero mira, los tiempos de las ciudades son 10, 15, 20 años, no son 4 años. A la ciudad no le importa que si tú vas a ser, si tú eres ahora funcionario y quieres ser presidente en 3 años, eso no le importa a la ciudad, tú sabes, ni la ciudad va a responder a tus deseos, ¿no? La ciudad es un ente complejo que requiere mucha planificación y mucha concertación, que son cosas que no se dan en días. Entonces, por eso, yo entiendo que ya existen las condiciones para que la práctica exista. O sea, ya los urbanistas no son estos individuos de ciencia ficción, tú sabes, que están sentados en su escritorio soñando con un futuro que nadie entiende. O sea, ahora realmente... no se le está dando valor, es cierto. Y uno de los puntos, ya para entrar en lo que me hablas de aterrizar en San Cristóbal, es el tema de los planes de ordenamiento territorial, sobre todo los planes municipales. Y San Cristóbal es uno de los pocos municipios que están llevando a cabo uno de esos planes. O sea, es una gran oportunidad que tenemos. Sí, así es, así es. Y digamos que con el liderazgo que se lleva en San Cristóbal, que viene desde el Ejejid y ha llevado a que haya inversión en la planificación. Que casi nadie quiere invertir en planificación. Todo el mundo quiere invertir en algo que tú lo construyas y lo veas. Así mismo es. Nadie quiere pensar en algo que simplemente está planteando cuál va a ser el San Cristóbal del futuro. Y a lo que se refiere el plan de ordenamiento es cuál es el San Cristóbal que nosotros queremos para dentro de 20 y 30 años. Pues, y para poder empezar a construir desde ahora. No, y más en el caso de San Cristóbal, que ha tenido un crecimiento desorganizado, hay que decirlo así, en términos de viviendas y demás, porque
están los mismos servicios. Sí. Y seguimos construyendo en otras vías, ¿verdad? Sí. Y también definir áreas, que lo vemos en otros países. Por ejemplo, tú hablabas de Barcelona, tú tienes áreas, la zona industrial, es decir, tú tienes áreas definidas. Sí. Y se cuida mucho esa parte, la parte medioambiental. Sí. Es un asunto que nosotros como San Cristóbal, que lo tenemos ahí, debemos de ponernos a una, y ya estoy emitiendo un juicio, ¿verdad? Una opinión, de ponernos a una en ese sentido para que valoremos nuestros recursos naturales. Y yo creo que ahí también tú eres un abanderado de la defensa del medio ambiente. No, definitivamente. O sea, tú no puedes pretender hablar de ciudad sin pensar en el medio ambiente, pues, porque no hay ciudad si no hay un medio ambiente sano. Claro. Eso es así. Yo creo que San Cristóbal le está pasando, no sé si esta canción del Cuarto de Tula, o sea, el que dice, el cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida, no apagó la vela. O sea, así mismo San Cristóbal se durmió durante mucho tiempo. O sea, durante mucho tiempo San Cristóbal se durmió. Todavía, de hecho, hay algunos funcionarios que siguen dormidos, tú sabes, pensando en el pasado. En el pasado de San Cristóbal, incluso algún pasado que es vergonzoso. Y nosotros, y todavía lo de San Cristóbal seguimos pensando en ese pasado y no estamos pensando en el futuro de San Cristóbal. O sea, queremos recuperar cosas del pasado, incluso de un pasado vergonzoso, pero no estamos tratando de pensar en el futuro de San Cristóbal. Entonces nos estamos durmiendo y el cuarto está empezando a coger fuego. Sí. Tú ves, porque no apagamos la vela. Entonces hay que apagar la vela, ¿sabes? Hay que dejar que ese pasado, el negativo, desaparezca. Y nosotros empezar a pensar ahora en el San Cristóbal que nosotros queremos. Claro, y con todos los atributos que tenemos. Exacto. Mira, a veces yo me siento a presentar los planes que hemos estado haciendo desde el EGIT a actores institucionales importantes. Sí. Entonces, y lo presentamos así diciendo, miren, esto puede ser San Cristóbal. Y la gente lo ve como, no, pero San Cristóbal no puede ser así. ¿Cómo va a ser? Y esas aceras y esos parques, ¿cómo así con un anillo verde? ¿Cómo así que puentes peatonales, que una ciudad recuperada para el peatón, para la gente? No, San Cristóbal no puede ser así. Y poner en valor y elevar el valor en muchas zonas también. Caramba, nosotros tenemos como una especie de vergüenza de nosotros mismos. Eso no puede ser. Tú ves, nosotros podemos ser lo que queremos ser, lo que queramos ser. Lo que hay que poner es la voluntad en serlo y plantearlo, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos las herramientas. Ahora lo que hay es que respetar esas herramientas. Y si muy bien ahora nosotros ya casi tenemos un plan de ordenamiento territorial y ya la EGIT tiene planes muy específicos sobre lo que puede ser el futuro de San Cristóbal, ahora toca hacer que esos planes sean refrendados en la sala capitular, sean defendidos por el Senado, que tenemos un senador activo, sea apoyado por los diputados, sea apoyado por cada uno de los líderes políticos de San Cristóbal, que son los que pueden asumir como suyo estos planes y llevarlo a ejecución por el bien del pueblo, no por el bien de ellos mismos. Entonces ahí es que está el tema para poder apagar la vela y que no se nos prenda el cuarto, tú sabes, en candela. No, y justamente yo creo que uno de los desafíos que tenemos es aprender a poner en valor lo que hablamos hace un momentico, todos esos atributos que tiene San Cristóbal, que están ahí. Simplemente es que no creamos que sí lo tenemos, creerlo de verdad. Y que podemos, me han corregido varias veces de una amiga, que ya no se dice explotar, es poner en valor. Entonces, todas esas cosas hay que poner en valor. Tenemos ahí desde la parte, primero la oportunidad que nos están dando desde el gobierno de aplicar esa ley de ordenamiento territorial aquí en San Cristóbal como uno de los planes pilotos, ¿verdad? De los pocos municipios que se cogieron y la importancia que eso tiene para el desarrollo. Y te lo digo también hasta desde el punto de vista que soy parte del plan estratégico y estamos trabajando desde ahí. Y justamente la importancia que tiene esa ley para todo lo que quiera hacer San Cristóbal es vital. ¿Entiendes? Y ahí te pregunto, porque sé que trabajaste en esa comisión bicameral. Justamente desde tu experiencia,
¿cuáles tú crees que pueden ser las resistencias que puede tener la aplicación de la ley de ordenamiento territorial aquí en San Cristóbal? Mira, la resistencia siempre viene de los intereses particulares que algunos pueden tener en el desorden. Hay mucha gente que se beneficia del desorden. Y en la mayoría, y no me estoy refiriendo a San Cristóbal en sí, ¿sabes? O sea, la mayoría de las salas capitulares de los ayuntamientos en todo el país se han convertido en espacios de negociación, de permisos yo puedo hacer lo que sea, yo te puedo dejar hacer lo que tú quieras. Las salas capitulares se han convertido en alcaldías paralelas, tú sabes, en oficinas de planeamiento urbanos paralelos. O sea, no hay una relación directa entre el regidor, que se supone que es un representante de la comunidad y que debe velar porque los intereses más importantes de la sociedad se verifiquen en el espacio urbano como representante de ellos mismos. No es así. O sea, casi nadie sabe quién es su regidor. Nada más lo conocen cuando está en plena campaña. En campaña. Entonces, uno de los puntos más importantes es lograr que esos planes sean comprensibles por la clase política. Mira, cuando nosotros estábamos en la comisión bicameral, como tú dices, yo recuerdo el primer día de la comisión bicameral, que la dirigía Farideh Raful. Y llegamos el primer día, se hizo bicameral para que tuvieran los senadores y los diputados y no tener que hacer dos lecturas de dos comisiones, hacerlo en una sola y hacer más expedito el proceso, que no fue expedito, duramos 2 años de discusión. Pero el primer día yo recuerdo que estaba esa sala llena de diputados, llena, no cabía uno solo. De hecho, uno de esos diputados era el actual senador, él después te puede decir que eso es verdad. Llena de gente. Y yo estaba sorprendido por el interés que había por el ordenamiento territorial. Y de repente viene uno de los diputados y se para y dice, arquitecto, ¿y cuándo es que vamos a hablar de cuándo es que un distrito municipal se vuelve municipio y un municipio se vuelve provincia y tenemos más diputados y más senadores? No, señor diputado, esta ley no trata de eso. De hecho, se sacó de esta ley ese aspecto. Porque nada que ver. Eso es político administrativo y el ordenamiento territorial es del medio ambiente, del tema de la preservación de los recursos culturales, de los recursos ambientales, del crecimiento y la limitación del crecimiento de la ciudad. Oye, a la siguiente semana no fue nadie. Claro, porque estaba fuera de... Teníamos nosotros que salir a buscar los diputados y los senadores para hacer quórum. Porque en realidad el interés que hay sobre los recursos de nuestro país no es político, porque político es partidario. Sí. Y eso es un problema. O sea, hay muy poco interés en entender en profundidad en qué consiste el ordenamiento del territorio, de qué manera beneficia a la sociedad, de qué manera te puede beneficiar a ti como político también, porque tú ser un político con conocimiento de causa debería ser lo que crea confianza en la comunidad, y no que tú le estés regalando cosas, tú sabes, o que tú te estés beneficiando de alguna forma. Entonces, para mí, uno de los obstáculos principales es precisamente el lograr hacer comprensible ese plan. No, y alinear esa visión técnica con la parte política y social. Exactamente. Eso yo creo que es uno de los retos más grandes, porque al final, quienes aprueban ese plan de ordenamiento es la sala capitular. Sí, claro. Y quienes llevan después que está aprobado ese plan de ordenamiento y se establece hacia dónde queremos ir, San Cristóbal no tiene los recursos para hacer todo eso. Solo tú lo tienes que conseguir en el Ejecutivo y en los sectoriales. Claro. ¿Quiénes llevan eso al Ejecutivo y los sectoriales? Son los diputados, los senadores, tú sabes. O sea, tiene que estar alineado toda la representación política de San Cristóbal, entendiendo de verdad qué es lo que estamos tratando de lograr con eso, para que entonces sea realmente efectivo. Si no, va a ser letra muerta en unos papeles que van a estar ahí que nadie va a respetar. Por eso hablamos mucho, y aquí en San Cristóbal se habla mucho de eso, de
de esa cohesión social, Sí. ¿verdad? Poniendo el interés o poniendo a San Cristóbal en el centro y a partir de ahí tomar las decisiones que convengan a San Cristóbal. Sí. Y lo que tú decías al inicio, que no dependa de una voluntad momentánea por un interés individual político, Exacto. sino que pongamos el desarrollo de San Cristóbal ahí en primera línea y a partir de ahí que sea todo el mundo asuma, porque todos aportamos para que eso se pueda hacer. Así es. Hablemos un poquito de la parte de ciudad inteligente, ¿verdad? Innovación, una ciudad sostenible en el contexto actual de República Dominicana. Y el mismo tema de San Cristóbal, porque yo no quiero que puntualicemos muchas cosas en San Cristóbal. ¿Cuál es la realidad que tenemos nosotros para dar ese salto? Sí, yo sé que ahí hablamos un poquito del reglamento territorial, lo sé, pero aparte de eso, ¿qué otras cosas tú entiendes que debemos mejorar para vernos en esa línea de una ciudad inteligente? Primero explicar, ¿verdad? Para que la gente sepa desde el punto de vista arquitectónico qué es lo que es una ciudad inteligente y una ciudad sostenible, pero ¿cómo podemos nosotros dar ese salto? O cuáles ciudades aquí, cuáles municipios, provincias pueden dar ese salto en el mediano plazo o en el largo plazo a una ciudad sostenible e inteligente? Sí, bueno, es un buen punto porque yo creo mucho en los avances tecnológicos. Entiendo que los avances tecnológicos son fundamentales para tú poder hacer que no solamente las ciudades, sino que tu calidad de vida sea mejor. O sea, este es un mundo que está conectado. Claro. Por digitalmente. O sea, yo creo que una de las cosas más interesantes hay es que el acceso que tiene la gente a información permite que la gente entienda que hay una ciudad diferente que se vive en otros lugares. La gente conoce el caso de Bogotá, de Medellín, Sí. de muchas ciudades en todo el mundo que han logrado mejorar su calidad de vida simplemente porque le llega por esos medios. Entonces la gente se empodera con el conocimiento. Eso es muy importante. Una ciudad inteligente, que tú dices que deberíamos definirlo, se habla de ciudad inteligente cuando de alguna manera se vincula el tema de la tecnología a los procesos administrativos de la ciudad. Sí. O sea, tú no tienes, o sea, tú puedes hacer teletrabajo, tú puedes trabajar desde tu casa y eso convertirse en una política pública. Tú puedes hacer tus diligencias desde tu casa sin tener que salir en el tráfico a congestionar la ciudad. La ciudad inteligente es una ciudad que permite generar data en vivo del tráfico, data también demográfica, data de muchos tipos, ¿no? Que te permiten poder planificar mejor la ciudad. Entonces, es muy importante pensar en la ciudad, pero al mismo tiempo también es muy importante entender que hay muchos pasos que todavía tenemos que dar, porque el hecho de que hace unos meses una niña se haya ido por un hidrante, tú sabes, y la haya tenido que ir a recuperar un individuo que se metió ahí adentro para sacarla, te dice que hay una realidad de la ciudad, del día a día, que nosotros no podemos descuidar, tú sabes. Entonces, no se pueden descuidar ninguno de los dos aspectos. Tú no puedes descuidar el día a día de una ciudad que tiene muchas necesidades básicas incumplidas. Sí. O sea, necesidades que tienen que ver con drenaje pluvial, que tienen que ver con electricidad, con iluminación, que tienen que ver con la calidad del espacio público. Oye, que un niño no pueda ir de su colegio a su casa de una manera segura. Oye, por mí, mira, tú me puedes quitar lo que tú quieras y yo voy a preferir 1000 veces que ese niño llegue seguro a su casa. Después quítame todo lo demás. Entonces, no me importa, pero yo voy a empezar por ahí. Entonces, no es posible que todavía eso esté ocurriendo y nosotros seamos apáticos a esa situación. Pero al mismo tiempo tampoco podemos descuidar simplemente por estar tratando de resolver el día a día, que son muchas cosas, no podemos descuidar la planificación. los elementos que realmente no pueden hacer competitivos en el futuro. Tú sabes, hay gente que cree, ¿y por qué van a invertir? Yo soy de los que abogaba porque el tren metropolitano llegara a San Cristóbal. Y ya parece que vamos a perder esa oportunidad porque no se lo han cogido en serio. Tú sabes, entonces, ¿por qué vamos a ponernos a pensar en que el metro llegue aquí cuando lo que deberíamos de resolver son los semáforos? Oye, mira, sí, es verdad, necesitamos semáforos, no es mentira. Pero, claro. Oye, tu visión no puede estar tan reducida que lo que tú puedas ver sea solamente el semáforo y no pueda ver la posibilidad de que llegue un metro. Pero como te dije, al mismo tiempo hay que entender que hay necesidades básicas, elementales de la calidad de vida de la gente
que no pueden ser descuidadas tampoco. Entonces esas dos cosas tienen que actuar al mismo tiempo, ¿no? Eso es verdad. Y bueno que tú pusieras el ejemplo. Lo mismo pasó ahora. Es decir, a Dios las gracias, ¿verdad? No pasamos a mayores con el tema de Melissa, ¿verdad? Pero lo mismo vimos cómo los mismos ciudadanos destapaban hidrantes y salía toda la basura del mundo. Y yo ahí no es defendiendo, pero lo que tiramos la basura somos los ciudadanos. Exacto. Es decir, le exigimos a las alcaldías eso, pero al final el alcalde ni los funcionarios son los que tiran toda la basura. Somos los ciudadanos que tenemos que tener cierta formación y educación ciudadana, ¿verdad? Que nos permita a nosotros poder ir corrigiendo esas cosas. Y también ahí yo siempre lo digo, antes a nosotros, en mi época, yo sé que la tuya también, en los centros educativos daban la materia de moral y cívica, que te ponían muchos temas de educación ciudadana en esa línea. Y yo creo que también esa parte con los estudiantes es vital, que de alguna manera, aunque parecería algo simple, pero algo se le quedaba a uno. Algo se te quedaba de todas las cosas que te decían en moral y cívica, que uno lo veía como una materia fácil en la época, pero es vital. De cara al futuro, Marcos, imagínate República Dominicana en el 2050. ¿Cómo tú vislumbras República Dominicana si se aplica la ley de ordenamiento territorial, ¿verdad? Y de alguna manera también nosotros como ciudadanos nos vamos educando en ese sentido, como un país apostando a ciudades desarrolladas. ¿Cómo tú vislumbras a República Dominicana en el 2050? Si aplicamos eso. Y después me va a decir si no lo aplicamos. Bueno, mira, tú me estás preguntando como urbanista. Sí, claro. Profesión, porque yo también puedo tener una visión de un país mucho más abierto a posibilidades de futuro, un país con un nivel de diversidad mucho más sana, un país que se reconoce a sí mismo sobre lo que es en términos de su historia, pero plantea temas de futuro. Yo te puedo hablar como de ese nivel de lo que deberíamos ser los dominicanos, y yo tengo una visión muy poco conservadora en ese sentido. Pero si lo vemos desde el punto de vista ya del urbanismo, que es un poco más abstracto, ojalá que me entiendan, yo entiendo que la ciudad del futuro, la República Dominicana del futuro, las ciudades dominicanas del futuro, deben ser ciudades que crezcan menos en términos de extensión. O sea, que se concentre el crecimiento hacia adentro, tú sabes, que empiecen a crecer en densidad. Pero cuando hablo de crecer en densidad, yo lo que estoy diciendo es que necesitamos más gente viviendo en la ciudad, pero también necesitamos más servicios, necesitamos más parques, necesitamos más equipamiento comunitario, de manera de que la vida de las ciudades se haga sin invadir el espacio, los recursos naturales, los recursos agrícolas, que son fundamentales para el futuro. Tú ves. Eso es una tarea muy difícil porque implica la creación de muchas herramientas que ahora no tenemos. Con eso yo te estoy diciendo, por ejemplo, el plan de San Cristóbal está diciendo que San Cristóbal tiene mucho espacio para crecer sin tener que ir a invadir espacios agrícolas. Lo puede ser. Hay muchos espacios baldíos en San Cristóbal donde puede haber crecimiento y puede haber desarrollo. Pero para que eso ocurra, tú tienes que encontrar y guiar la inversión. Y tú tienes que encontrar metodología que te permita decir, mira, aquí está este espacio. En Madre Vieja, por ejemplo, hay espacio, muchísimo espacio de crecimiento. Y tú decir, no podemos seguir permitiendo que Madre Vieja siga creciendo como un montón de islas, de casitas, trancadas con verjas, tú sabes, sin espacio público, sino que tenemos que lograr espacios donde haya vivienda asequible, donde haya espacios verdes urbanos, donde haya recreación, donde haya espacios comerciales. Y para tú lograr eso implica sacrificios. Implica hacer sacrificios de los dueños de esos terrenos, que necesariamente necesitamos encontrar maneras en que ellos puedan encontrar que su inversión, aunque tú le digas, mira, ahora tú vas a tener que dejar estos espacios verdes, te diga, esos espacios verdes lo que van a hacer es que tu propiedad valga más, ¿no? Entonces, tú vas a dejar de construir en ese espacio, pero eso es lo que va a hacer aprovechamos, es que le dé valor lindero a tu espacio. Entonces,
son una serie de sacrificios que se necesitan para eso, que nos tienen que alinear a todos como sociedad para entender la importancia del bien común y el bien común que representa la ciudad. Entonces, es el Santo Domingo que yo veo. Es el Santo Domingo, no, la República Dominicana que yo veo. Ciudades mucho más densas, con crecimientos menos horizontales, pero con más equipamiento comunitario, con más áreas verdes, con transportación pública integral, o sea, menos dependencia del automóvil. Y yo creo que en el 2050 el sueño es muy poco tiempo, porque tú lo ves así, pero estamos en el 2025. Eso está ahí el mismo. 2050 son 25 años. Piensa que era hace 25 años. Hace 25 años era el 2000. Estaban construyendo los elevados de la 27. ¿Sabes? O sea, que tú te hagas una idea de lo que era y lo que causaron esos elevados. ¿Tú ves? Entonces, no, y la resistencia que se ponía en el momento, porque al final, que es algo que tenemos que mejorar como país, es la politización de todos los temas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, hay que pensar que 25 años no es nada. 25 años no es suficiente para lograr todo eso a lo que nosotros aspiramos. Pero sí podríamos lograr resultados muy concretos que a partir de ahí se dispare, tú sabes, claro, el nivel de calidad de vida de la ciudad, y a partir de ahí ya no nos detengamos en mejorar nuestros entornos urbanos. Te compro lo que dijiste, pues yo creo que sí. Y si no aplicamos eso, ¿cómo vemos a la República Dominicana? No, mira, porque es medio sombrío el asunto. Lo es. Mira, nosotros ahora mismo hay regiones de la República Dominicana donde estamos perdiendo recursos muy importantes. Por ejemplo, entre Santiago y Moca se está perdiendo recursos agrícolas invaluables. O sea, no tienen valor los recursos que se está perdiendo por una urbanización de casas privadas, ¿no? Donde no se optimiza el suelo, es simplemente casita, uno al lado del otro, tú sabes, pavimentando toda esa tierra de altísima calidad agrícola. En el caso de Santo Domingo, el crecimiento de la ciudad de Santo Domingo está llevando a impactar recursos hídricos importantísimos, ¿sabes? Del subsuelo. Eso nos puede llevar al colapso. Hay ciudades en el mundo que se han quedado sin agua. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se quedó sin agua. ¿Tú sabes? Y nosotros podríamos llegar ahí, a quedarnos sin agua. Somos una isla. Y no lo estamos viendo. Ajá. Y no lo estamos viendo. Sí, hay otros enclaves, por ejemplo, Bávaro, Punta Cana, que todo el mundo aplaude Bávaro y Punta Cana. Mira, es un enclave con muchísimos problemas, tú sabes. Tú te das cuenta que el crecimiento que está teniendo Bávaro Punta Cana es un crecimiento que, si bien en la costa, donde están los hoteles, tú te metes en esos sueños de los hoteles y todo muy bien, pero saliste del hotel y cruzaste una calle y te encuentras con un contexto rabalizado, y son ciudades sin población residente. Nadie vive en Bávaro Punta Cana. Todo el mundo vive en Santo Domingo y vive allá, pero sigue votando en Santo Domingo. Son ciudadanos. Y algunos tienen su segunda vivienda. Exacto. Que usan más que la primera. No, y no son ciudadanos de ahí. Todo el que vive ahí vive en tránsito. O son turistas, o son trabajadores, o son gerentes que viven allá temporalmente y después vuelven a Santo Domingo y siguen votando en Santo Domingo o en cualquier otro sitio. Entonces son enclaves con mucho peligro de convertirse en ciudades que no tienen un sentido de pertenencia. O sea, no te pertenecen. O sea, a ti no te importa lo que pase porque no te pertenecen. Mientras tú llegues a tu casa y nadie te todo resuelto. Bien, está todo resuelto, listo. Al final, si yo me tengo que ir, me voy y vuelvo otra vez para donde yo vivía antes. Y se acabó. Entonces, fíjate que hay muchos contextos diferentes en la República Dominicana que pueden llevar a situaciones lamentables en el futuro si no apagamos la vela, si dejamos que se queme el cuarto, tú sabes. Hace falta tener mucha conciencia. Y yo creo que, te digo la verdad, participaciones como la tuya, cuando yo las escucho, o ahora que me toca la oportunidad de compartir contigo más de cerca esa visión,
Yo creo que hace falta mucho esa parte de que la ciudadanía se concientice en eso. Y que se informe bien en esa parte. Y yo sé que, por ejemplo, en cada cosa que tú haces, incluso hasta a veces veo tus redes, que si tú vas a un balneario, lo publiques y vengan a conocerlo y lo haces saber. Y eso Sí. es bueno, porque es que tenemos demasiada riqueza y probablemente, y te lo digo hasta como san cristobalense, tenemos mucha riqueza en la parte medioambiental, con los recursos naturales, los ríos y demás, y a veces nosotros mismos no lo estamos cuidando. Sí, eso es así. Y estamos sin entender a lo mejor lo que eso significa para nosotros, en términos de poner en valor, de elevar el valor, hasta de nuestras viviendas, de donde estamos, de todo lo que hacemos. Sí. Y yo creo que ahí recalco que tenemos como San Cristóbal oportunidades. Y no solamente con el plan de ordenamiento territorial, el mismo tema del plan estratégico que se está definiendo y está asumiendo ese plan territorial como parte de ese plan provincial de desarrollo, aunque solamente el plan será aquí en el municipio, pero hay muchas cosas que se están alineando, que ojalá tengan un resultado, ¿verdad? Sí. Que ojalá tengan un resultado. Vamos a dinamizar un poquito esto. Tú sabes que tú el que te en podcast ahora hace lo del ping-pong, ¿verdad? Ajá. Yo te voy a decir alguna cosa y tú rápidamente, Ok. rápidamente me tienes que decir, dar una respuesta. Vamos a ver. Un edificio que te inspire. La Mezquita de Córdoba. Para mí es el edificio más impresionante que he visto en mi vida. Esa mezcla del moro con la religión católica. O sea, tú vas a ese lugar y la mezcla de cultura que tiene inspira, te habla de futuro. Un lugar de la República Dominicana que todos deben visitar. Wow, buenísimo. Un lugar que todos deben visitar. Yo diría que la provincia, la región suroeste, Pedernales, Barahona, pero la parte de adentro, o sea, cuando tú vas viajando hacia Pedernales y tú vas por Barahona, la vista hacia el mar es muy bonita. Sí, paraíso. Pero la otra, tú te metes adentro y te metes a las montañas de Polo, te vas a Paraíso, te vas a Platón, después tú llegas a Pedernales y subes a la montaña, te metes en las Mercedes, te vas al río Mulito. O sea, cuando tú ves la parte de adentro del país, o sea, es tan hermoso como la vista del mar. Y te lo compro porque me tocó trabajar en esa zona y créeme que aprovechaba y visitaba algunos lugares. Y oye, lo que pasa en San Cristóbal. San Cristóbal tiene la colonia, los sí, cacaos. Claro. O sea, claro. La República Dominicana hacia adentro tiene cosas hermosísimas sí. que por descubrir. La palabra que define el urbanismo. Dime una palabra que tú entiendes que define el urbanismo. Oh, wow. Coherencia. Playa o montaña. En montaña. Café o té. Café. Rápido. Sí. Yo te voy a mencionar algunas ciudades ahora para seguir en esa línea y tú me vas a definir un poquito algunos atributos que tú entiendes que tienen esas ciudades y por qué debemos visitarla, ¿verdad? Y vamos a empezar por la de nosotros, San Cristóbal. No, San Cristóbal, mira, San Cristóbal es una de las ciudades que tiene una de las estructuras urbanas más coherentes del país. Desde antes del Trujillato, San Cristóbal tenía una cuadrícula urbana casi perfecta. Y después tuvo el primer parque urbano de la República Dominicana, que es lo que le llaman ustedes, que es el Parque Eugenio Marcano, que le llaman el Parque Radamés, lamentablemente, sí. Pero el Eugenio de Sumarcano, el primer parque urbano del país. Las edificaciones públicas de San Cristóbal están colocadas de una manera increíblemente coherente, de San Cristóbal están colocadas de una manera increíblemente coherente. O sea, San Cristóbal es una ciudad con una historia bonita, en sus inicios, con momentos que incluso en algún momento podremos entender vergonzosos, pero son parte de su historia y con mucho futuro. O sea, San Cristóbal tiene mucho potencial como ciudad. Santo Domingo. Santo Domingo, la pregunta es que dime un potencial que tenga la ciudad. Yo te voy a decir me dice. Santo Domingo es un auditorio al mar. Sí. Yo creo que lo más hermoso que tiene Santo Domingo es que es una ciudad que va bajando en terrazas al mar como un auditorio y la ciudad crece a lo largo del mar. Eso es único
Eso es una de las ciudades en ese sentido más hermosas de Latinoamérica. Es verdad. Santiago. Santiago, esa idea del valle, ¿no? De tú estar en una ciudad rodeada por montañas. San Cristóbal tiene algo de eso. San Cristóbal también está rodeada por unas montañitas, también. Pero Santiago tiene esa condición geográfica del valle que lo hace sentir como un espacio interior. Vamos a coger un avioncito. Ajá. Nueva York. No, Nueva York, el Central Park. Tú sabes, la idea de la ciudad más verde del mundo y que está más construida, pero es la ciudad más verde del mundo. O sea, Central Park es Nueva York, tú sabes. Nueva York no es la agrupación de edificios, no es la suma de esos edificios. Es como esos edificios se agrupan alrededor de este gran parque verde y estos otros parques distribuidos de manera equitativa. Es una ciudad que tú la disfrutas por sus espacios públicos. Una ciudad que a mí me encanta en lo personal, y yo sé que y la mencionaste ahorita como un modelo, Barcelona. Sí, no, Barcelona para mí fue aprendizaje, una ciudad que supo aprovechar un evento como las Olimpiadas para crecer. Tú sabes lo que tú pensar en una Olimpiada, que todos los países del mundo lo que hacían era que ponían todos los eventos en un campus. O sea, hacían el campus deportivo, eso y todo lo... Barcelona lo distribuyó por toda la ciudad y creó una ciudad maravillosa. Yo tuve la oportunidad de vivir ese momento de las Olimpiadas y de ese crecimiento hermoso de Barcelona. No sé cómo está ahora, tú sabes, 25 años después, 30 años después. No sé cómo esté Barcelona ahora mismo, pero en aquel momento era excitante. No, y te puedo decir, y como dicen ellos mismos, Barcelona engancha. Sí. Te lo digo porque también tuve la oportunidad de estudiar y vivir unos añitos allá, ¿verdad? Y la verdad que sí, Barcelona es una ciudad increíble en todos los sentidos, porque aparte de esa belleza en términos de urbanismo, ese aprovechamiento del espacio, esa planificación que se nota, ¿verdad? Sí. En lo que hay y cómo aprovechan todo, han aprovechado todo, pero fueron decisiones que tuvieron que tomar en su momento que a lo mejor no fueron agradables en el momento para alguna gente, pero fue lo que logró que esa ciudad se potencializara de la manera que está. Sí. Es decir que Marcos, ya estamos casi terminando. Yo quiero que tú le des un mensaje a los sancristobalenses en términos de esa juventud que viene ahí empoderándose, a la ciudadanía. Mándale un mensaje a esa gente que te escuchen ahí. No, mi mensaje es que San Cristóbal, que es para mí, ¿sabes? Yo soy San Cristóbal, yo soy San Cristóbal. Y yo creo que todo el mundo debe tener ese nivel de orgullo por su pueblo, de decir, mira, yo soy San Cristóbal. Pero cuando yo digo yo soy San Cristóbal, es que yo soy yo y mis circunstancias, pero yo mirando para el futuro. Porque tú no puedes ir para el pasado. No hay forma de tú irte para el pasado. Tú tienes que mirar para el frente, tú sabes, y decir, yo soy San Cristóbal y yo voy para el futuro. Tú ves, yo estoy pensando en el San Cristóbal que yo quiero para dentro de 20 años. Y cualquier cosa que de alguna manera sea como una especie de pesa que me impida llegar a ese futuro, la saco de mi contexto, mira, y enfilo hacia el potencial que tiene esta ciudad. Esta ciudad, señores, tiene un potencial de ser un enclave de calidad de vida para todo el que viva en la inmensa metrópoli que es Santo Domingo, que ya llegó a San Cristóbal. O sea, San Cristóbal ya es parte de lo que es la metrópoli del Gran Santo Domingo. Así mismo, 15 minutos. Nosotros podemos ser ese centro donde tú puedas dejar esa ciudad y venir acá y encontrar aquí, tú sabes, la calidad de vida que te puede dar un lugar coherente. Y nosotros lo podemos lograr, ¿no? Pero con orgullo, o sea, sabiendo que somos San Cristóbal y que tenemos que pensar en nuestra proyección al futuro de San Cristóbal, nunca para atrás. Eso es verdad. No, y que lo que tú dices, y tenemos un potencial inmenso. Lo que tenemos, como decíamos al inicio, que creérnoslo, ¿verdad? Y aplicar en ese sentido. Y Marcos, a mí me gustaría contar contigo, y a lo mejor seré un atrevido, ¿verdad? En lo que te voy a plantear ahora, porque lo mencionaste y yo le doy mucha importancia al antiguo Parque Radamés, ¿verdad? Nos gustaría a nosotros contar contigo como san cristobalense que en algún momento dentro de todas esas ocupaciones que tú tienes
ojalá podamos recibir algunas recomendaciones de tu parte para rescatar ese parque, ¿verdad? En términos de diseño, de recuperar eso, en términos de diseño urbanístico, porque sé que incluso la alcaldía está haciendo algunas gestiones, no sé si eres parte de eso, pero me gustaría que tú como san cristobalense, que tú con ese talento que tienes a nivel técnico, ojalá podamos contar con ese apoyo. Te voy a decir dónde está el potencial del Parque Eugenio Jesús Marcano. El potencial del Parque Eugenio Jesús Marcano está en que fue el primer parque urbano que tuvo una ciudad alguna en la República Dominicana y que estaba a la escala del San Cristóbal de los años 40, 50. Ahora tenemos que pensar en el nuevo parque Eugenio Jesús Marcano, que es ese cinturón verde, un cinturón verde que debe estar diseñado para las 200,000 personas que viven en este territorio y las que vendrán. ¿Tú ves? Entonces, el potencial otra vez está en el futuro, tú sabes, hacia dónde nosotros debemos proyectar y hacia dónde nosotros debemos poner nuestro énfasis para entender la importancia que tuvo el Parque Eugenio Jesús Marcano en términos de lo que representó en su momento y decir que ahora necesitamos un parque que sea 30 veces el tamaño de este. Y ya lo estamos planificando. O sea, ese lo estamos planificando y ese es muy importante. Pero si dejamos que aquel se deteriore, es como decir que el del futuro no va a existir. Por tanto, deben los dos de trabajar. Coexistir. Tienen que coexistir. Marcos, Barinas Uribe. Sí. De verdad que, hermano. Fabiola. No me dejen de mencionar a doña Fabiola. De verdad agradecerte. Para mí es un honor y un orgullo, de verdad, que me hayas permitido tenerte aquí en el espacio Diferente y Mejor, ¿verdad? En este podcast, por lo que tú significas, ¿verdad? A nivel nacional. Tú eres una autoridad en términos urbanísticos a nivel nacional, en términos académicos también, desde el área de arquitectura, en términos de planificación. Es decir, son temas muy importantes y que para nosotros es un orgullo que un san cristobalense esté ahí, ¿verdad? Que una persona con raíces san cristobalense esté ahí presente. De verdad que te agradezco muchísimo, ¿verdad? Participar con nosotros en el podcast de hoy y recomendar a la gente que nos siga en las redes sociales y también que se suscriba en el canal de YouTube de Diferente y Mejor el podcast. Así que hasta la próxima.